Hermanos, cómo habrán sido las cárceles en el primer siglo, cuando Pablo estaba preso? Por cierto, los romanos no eran muy humanos en el trato con sus enemigos, ni con los prisioneros. La palabra del Señor nos muestra, en el caso de esta carta que vamos a leer, este fragmento de esta carta del apóstol Pablo, como una de las epístolas carcelarias. Imagínense cuando uno lee sin saber que es una epístola, es una carta escrita en la cárcel, pues no se daría cuenta que es de alguien que está en esa condición, porque llega un momento en que el apóstol Pablo, en lugar de empezar a llorar y decir, miren, verdad, visítenme, verdad, no me olviden en la cárcel, sino que empieza a decirles, hermanos, regocíjense en Cristo, regocíjense en el Señor siempre. Y imagínense cuando una persona está en una cárcel, puede haber humedad. En Europa, por ejemplo, son cárceles frías. En nuestro medio podían ser cárceles húmedas y calurosas, con muy poca luz. En ese tiempo se alumbraban con velas o con lámparas de aceite. Y bueno, el Espíritu Santo probablemente habrá utilizado estas experiencias para inspirar al apóstol Pablo a escribir su mensaje. Aunque también hay eruditos que dicen que es probable que él haya pensado en los pasajes del Antiguo Testamento cuando el Señor le dijo a Abraham que su descendencia, ¿verdad?, sería como las estrellas de los cielos en multitud. Y entonces, hermanos, también él probablemente pensaba en la luna, ¿verdad? Cuando uno mira la luna, qué bonita esa luz que emite, ¿verdad?, que produce, ¿sí? No, la luna refleja la luz. Amén. La luna no emite luz, la luna refleja luz. Entonces, qué lindo, hermanos, cuando el Señor en Filipenses 2, del 12 al 18, nos presenta este mensaje que vamos a nombrar alumbrados, nombrados y usados como luminares en el mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. La primera cosa que encontramos, hermanos, en este pasaje es que Dios alumbró nuestra oscuridad. Ninguna persona, por muy moral, por muy bien portada que haya sido en su pasado antes de conocer a Cristo, puede decir, mire, el Señor se sacó la lotería conmigo, ¿verdad? O sea, el cielo no sería lo mismo sin mí al llegar allá, ¿verdad? Sino que al contrario, hermanos, definitivamente, así como aquel pensador decía, ¿verdad? Mientras más conocía, decía, yo solo sé que no sé nada. Porque mientras más conocemos, imagínense la grandeza, cuando Dios tiene a bien mostrarnos la grandeza de su persona, de su amor, el evangelio. ¿Qué significa el evangelio, verdad? Un Dios 3 veces santo, identificado por el amor, identificado por la santidad,
viene y se identifica en esta ocasión en humildad y mansedumbre. En los primeros versículos de este capítulo nos habla de este pasaje de la humillación hasta lo sumo de Cristo y también su exaltación. Pero entonces este evangelio, ¿verdad?, es porque Dios ha venido a mostrarnos esa luz maravillosa, habiendo estado nosotros en una condición de muerte, de condenación. Le digo a los hermanos de la Unión, con un camión, con un tráiler lleno de hierro, en bajada y sin frenos, ¿verdad? Así era nuestra vida sin Cristo antes, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y en el versículo 12 nos dice la frase, vuestra salvación, ocupados en vuestra salvación. La misma palabra, dice el comentarista, salvación es un acto que uno no puede fabricar. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué se necesita para ser salvo? Dijéramos en una situación natural, ¿verdad? Yo sé que espiritualmente tiene razón. Pero ¿qué se necesita para ser salvo en una situación natural? Estar perdido, ¿verdad? Por ejemplo, mi hijo, ¿qué necesitó para ser salvo de la muerte? Haberse ahogado, ¿verdad? Y lo sacamos sin vida, ¿verdad? El hermano Job estuvo ahí en el hospital y hasta el señor del Taurino estaba allá y le dijo a los que estaban ahí haciendo las maniobras, no hombre, déjenlo, le van a quebrar las costillas, ya está muerto. Imagínense cómo sentí yo cuando dijeron eso. Entonces Benjamín estaba ahogado y de repente, ¿verdad?, el hermano se arma de valor y dice, no, vamos a darle otra vez los primeros auxilios. Y llega un soldado, a saber de dónde el Señor lo mandó, habían 2 soldados, uno sabía labores de salvamento, y empiezan entonces a darle masaje al corazón y respiración boca a boca. Y ahí, después de como 20 minutos haber estado sin vida y sin respiración, el Señor le concede hacerle así, ¿verdad? Llevémoslo, dice, ¿verdad? Entonces, una persona necesita pues estar en muerte, en perdición para ser salvo, ¿verdad? Por eso una persona que se considera salva, Cristo le decía a los fariseos, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Porque decís, no, yo estoy bien, entonces no necesitas a Cristo, pues. No es que, mire, yo soy bueno, entonces no necesita a Cristo. Usted no sé qué está haciendo aquí, ¿verdad? Afectados el intelecto, los sentimientos, la voluntad, nuestras relaciones, nuestras decisiones por completo, sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, tomando decisiones de lo peor, echando a perder nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra casa, nuestro empleo, por orgullo, ¿verdad? ¿Cuántos han perdido el empleo por orgullo? Pues yo me voy, aquí está uno, pues yo me voy, a este muchacho me pagaba a mí 400 y llegó un muchacho que hacía lo mismo que yo y le pagaban 800 colones. Allá voy yo, ¿verdad? ¿Y por qué no me aumenta? No, es que mire, él hasta nos puede enseñar a nosotros, pues entonces yo me voy. Puro orgullo. Después tuve que ir a pedir perdón a la señora Coralia de Mena, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Esa era nuestra condición sin Cristo. Imagínense conociendo a Cristo mucho más, ¿verdad? Sin Cristo. Amén. Tomando decisiones a diestra y siniestra, a cual más arrebatada, a cual más equivocada, habiendo estado en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
Entonces, hermanos, Dios alumbró nuestra oscuridad porque estando, dice la Escritura, en muerte, dio ese soplo de vida. Dio esa bocanada de vida a nuestro corazón para que pudiéramos vivir. Habiendo estado, como decíamos, camino al infierno. Mateo 7, versículo 13 decía Cristo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Se acuerda usted de los carnavales? Aquí en San Miguel es muy famoso eso, ¿verdad? Mire, la vez pasada dando unas vueltas ahí con mi esposa, buscando salir allá, retornar, ¿verdad? A la Roosevelt. Nos metimos y vimos como que era un palacio, ¿verdad? Un edificio bien bonito. Y yo decía, ¿qué corporación será la que está ahí más bonita, verdad? Y decía, motel no sé qué, ¿verdad? Ay, Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿para dónde va Vicente, verdad? Las grandes mayorías van con mucha alegría, con mucha algarabía al infierno. Dice Cristo, la puerta es ancha y muchos son los que van, y ahí estaba usted y estaba yo. Y yo iba con Biblia, ¿verdad? Porque estábamos hipotes, ¿verdad, hermano Job? Y creíamos que éramos salvos, pero mire, porque el hecho de, decía un hermano, si usted duerme en un garage, ¿verdad? Y hasta puede echarse sus poquitos de aceite de motor, ¿verdad? Pero usted nunca va a amanecer carro un día, ¿verdad? Ahí acostado en el garage, ¿verdad? Entonces una persona que va a la iglesia, hay más esperanza, ¿verdad? Si una persona va a la reunión. Pero el hecho de andar con una Biblia debajo del brazo, hablar las expresiones de un evangélico, cantar las alabanzas, no, qué linda la alabanza, pero si Cristo no ha hecho un nuevo nacimiento, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso la importancia, ¿verdad? Ahí entre paréntesis el comercial, evangelicemos a nuestros hijos. Oremos, gimamos por la conversión de nuestros hijos. A veces, mire, nosotros andamos desviviéndonos porque otras personas se conviertan al Señor, ¿verdad? No, es que mire, oremos, este muchacho pobrecito, y mis hijos, pues muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero hermanos, necesitamos, ¿verdad? Primeramente que nuestros propios hijos se conviertan a Cristo. Entonces dice, esta iluminación como fruto con el esfuerzo de los siervos del Señor. Porque dice en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. Hermanos, usted no sabe cuánto tiempo pasa el pastor o pasan los pastores orando y preparando la palabra del Señor. Usted sabe cómo se sentirá una persona que ha hecho una comida que no sabía hacer, hasta se desveló viendo en YouTube, ¿verdad? Los tutoriales, y que le voy a poner esto, que mejor vainilla, que voy a comprar esta nuez moscada, que a ver qué es eso, ¿verdad? Y preparando, ¿verdad? Y se quemó todo y volvió a hacer aquella comida, y de repente, ¿verdad? Invitó a fulano, a personas que usted apreciaba. Y en el momento en que va a empezar aquella comida, ¿verdad? Usted ya tiene todo preparado y le cae fíjese que no voy a poder ir porque tenía un compromiso que yo ya había hablado, ay, me disculpa, ¿verdad? Y otra vez voy a llegar, y la siguiente lo mismo, y la siguiente y entonces vienen dos de 25 que usted había invitado. ¿Cómo se siente? Y eso es lo natural. Entonces necesitamos reconocer y apreciar el sacrificio de nuestros pastores al preparar la palabra del Señor, ¿verdad? Que no es como sacarse, ¿verdad? Y decir, pues sí, de aquí vamos a predicar, amén. Y entonces llenar, ¿verdad? El momento con palabras y con frases, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿Están contentos, hermanos?
sino exponer la palabra del Señor, que requiere tiempo y esfuerzo y pagar un precio, así como se nos ha enseñado ahí en el seminario, ¿verdad, hermanos? Amén. Nos dio una gran salvación por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. ¿Qué quiere decir don? Regalo, nuevamente, regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 3:24 en adelante dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es como una repetición, ¿verdad? Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios alumbró nuestra oscuridad. Hermano, ¿ha sido salvo usted de la oscuridad del pecado y de la condenación? Podemos recordar nuestra condición de oscuridad antes de venir a Cristo. Hay una diferencia. Si no hay diferencia, todavía no ha ocurrido el nuevo nacimiento. Amén. Amén. Podemos reconocer y apreciar el esfuerzo y sacrificio de quienes nos han predicado la palabra de Dios. Si no me equivoco, en San Miguel, hermano Mauricio Barrientos, Julio Iraeta, vino aquí también. Hermano René Mejía, hermano Raúl Rodríguez, hermano Job Díaz, predicadores, hermanos que han pagado un precio por traer la palabra del Señor. Necesitamos reconocerlo. Démosle gracias al Señor por su luz, por su gran salvación. Amén. Amén, hermanos. Y entonces podemos decir, ¿verdad? El Evangelio es lo único que nos ha satisfecho en nuestras necesidades. Decía Blas Pascal, en el corazón del hombre hay una cavidad, hay un espacio, hay un vacío que tiene la forma de Dios. No sé si usted se acuerda cuando estaba pequeñito, porque ya uno de mayor no le gusta mucho armar, ¿cómo se llama? Rompecabezas, ¿sí? Que a veces la pieza era casi, y uno a la fuerza, y hacía que, pero uno sabía que no era esa la pieza, ¿verdad? Hasta que aparecía la verdadera pieza, entonces, cabalito, ¿verdad? Pues entonces Cristo es el único que puede satisfacer nuestra necesidad. Si no satisface Cristo nuestra necesidad, nada lo va a satisfacer. Nada. Puede tener el mejor pastor, puede tener la mejor iglesia, puede tener la mejor Biblia con concordancia y con anotaciones de Scofield. Y usted no va a estar contento. Puede tener la esposa más bonita, los hijos más preciosos, puede tener la escuela cristiana más linda, ¿verdad? Pero no va a estar satisfecho, porque Cristo es el único que satisface el corazón. Que el Señor nos ayude. En segundo lugar, Dios nos ha nombrado luz del mundo. Bueno, Cristo nos ha alumbrado así como a la luna, ¿verdad? Pero la luna refleja la luz de Cristo. Dice el versículo 15 que leíamos: en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, somos depositarios de la luz del Señor, de su palabra, de su verdad, de su manifestación. Mateo 5:14. Y qué tremendo esto, hermanos. Porque dice: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo es eso? Cristo ha dicho, ¿verdad? Yo soy la luz. Amén. Y el que me sigue no andará. Pero después le dice a sus discípulos: ustedes. No, espéreme. ¿Qué hace la luna? Refleja. No es de ella la luz. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide. Pero entonces, hermanos, dice Cristo, ¿verdad? Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone
una luz debajo de un cajón, pues ese es el almud, sino que se pone las luces donde sean aquí, hermano. Pues sí, para alumbrar, ¿verdad? Porque si yo pongo aquí debajo, aquí vamos a poner la lámpara, hermano. ¿Para qué sirve? Pues para nada, ¿verdad? Entonces es necesario reconocer que Él nos ha hecho la luz del mundo, que refleja la luz de Cristo. Nos ha encargado ser sus embajadores. 2 Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué son los embajadores? Representantes ¿de qué? En el caso de un embajador en esta tierra, ¿qué es un embajador? Representante de su gobierno. Cuando un embajador habla en otra república, habla en nombre de su presidente y de su país. Y si dice algo que está en contra del presidente, inmediatamente, mañana ya no trabaja con nosotros, muchas gracias. Pero hermanos, lo que habla un embajador es porque ha sido instruido por su presidente, porque representa la política de su país y de su presidente. O sea, ¿cómo ha visto usted un embajador que hable en contra de su país, verdad? Si mira, hay embajadores que uno dice, esta persona de veras, ¿verdad? Y todo el mundo sabe que no tiene la razón, pero como él representa, ¿verdad?, al presidente y a su... No, dice, nosotros estamos en la verdad y todos los que están aquí están en la mentira. Imagínense entonces un creyente, ¿verdad?, que está seguro que tiene la luz verdadera. Y entonces dice, vamos a decirle a la gente, reconcíliese con Dios, ¿verdad? Le hablo de parte de la embajada, no de los estados cualquiera, ¿verdad? Del reino de los cielos. Si eso, mire, a uno lo eriza, ¿verdad, hermano? Saber que el Señor nos ha nombrado sus embajadores, sus representantes en esta tierra. Entonces la implicación lógica es que nosotros, al alumbrar con esa luz, otros se rendirán a Cristo al recibirla. Amén. Otros, al ver nuestro ejemplo, nuestro comportamiento diferente. Mire, yo veo que usted todos los días lo veo y siempre está riendo, fíjese. Ah, no, pues es que usted sabe, ¿verdad?, que uno que tiene una ¿verdad?, uno que es risueño, ¿verdad? ¿O qué es lo que va a responder, hermano amado? Yo soy la luna, ¿verdad? Aquel es el que, de allí viene la luz verdadera. Es Cristo el que ha hecho la obra. Si algo bueno en mí, pues ya sabe quién es, ¿verdad? Si algo malo, aquí está el responsable, ¿verdad? Amén. Entonces, qué lindo es que Él nos ha nombrado. Si somos creyentes, resplandecemos y tenemos el olor de Cristo. Si somos creyentes, pero fíjese que aquí, si usted, bueno, el hermano me dijo que iban a ver el bosquejo, ¿verdad? Así que está subrayado allí. Si somos creyentes, vamos a resplandecer. O sea, no le podemos exigir, ¿verdad? Vaya, vamos a poner esta cajita aquí para que ilumine. ¿Y será que la cajita va a iluminar? Pues si es que no es lámpara, ¿verdad? Amén. Que mire, vamos a poner un micrófono para alumbrar esta congregación. El micrófono vale $1000, el micrófono lo vamos a poner ahí para que ilumine. Este hermano ve, ¿por qué? Porque no tiene luz. Amén. Pero entonces el cristiano, si tiene la luz de Cristo, ni siquiera se va a esforzar, porque Cristo va a iluminar primeramente su vida y después Él a otras personas. Entonces, Él produce el querer y el hacer. Pero veamos antes 2 Corintios 2:14 que dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Aquí no nos habla solamente de la luz, sino dice el aroma, el olor de Cristo. ¿Verdad que cuando una persona se pone un perfumazo, ¿verdad?, y llega bien perfumado, no hay necesidad que diga, mire, fíjese que yo tengo un perfume, lo siente. Sino que sencillamente la gente, ¿verdad?, solo lo vuelve a ver. ¿Por qué?
Se siente, ¿verdad? Qué rico, dice uno, ¿verdad? Esa fragancia. ¿Cuánto más la fragancia de Cristo? Entonces Él produce el querer y el hacer en nosotros, como dice en el versículo 13. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso subrayábamos, si usted es creyente, usted va a tener deseo. Si usted es creyente, a usted no se le va a hacer difícil porque va a tener el concretar el mandato del Señor, que ya vamos a ver cuál es. Y entonces es el gran secreto guardado en los siglos pasados. Colosenses 1:27. Mire lo que Dios tenía guardado en los siglos pasados. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es. ¿Qué es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Usted sabe cuál es uno de los dolores más grandes del diablo? ¿Cuál fue el pecado por el cual fue echado de los cielos? Se quiso poner como la selección con México, ¿verdad? De tú a tú, ¿verdad? Ajá. ¿Y entonces qué hizo el Señor? Lo echó por tierra. Pero ahora Él ve que Cristo mora en nuestro corazón, que nos ha dado el Espíritu Santo y vive en nosotros y nos ha lavado, nos ha limpiado, nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso le da rabia al diablo. Imagínense ese sueño que Dios ya tenía, ese plan que tenía en los siglos pasados, y dice, Cristo en los creyentes, la esperanza de gloria. ¡Qué bendición! ¡Qué precioso! Y dice en 1 Pedro 1:12, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted sabe qué precioso es. Hay una alabanza que canta un hermano que dice, aunque es un poco presumida, ¿verdad? Pero que el Señor nos dé el entendimiento y la gracia. Pero decía este hermano, en estos momentos los ángeles callan y nosotros podemos cantar el canto de los redimidos, dice. Porque hermano, un ángel no sabe qué es ser perdonado. Un ángel no sabe qué es habiendo estado en muerte, sin sentido en la vida, y encontrar que Cristo me perdona y me limpia y me hace santo ante el Padre. Eso no lo entienden los ángeles, porque dice, ellos anhelan mirar estas cosas. Amén. Qué precioso, hermanos, que Dios nos ha nombrado luz del mundo. Podemos reconocer que es un gran privilegio ser nombrados embajadores de Cristo. Estamos conscientes que la presencia de Cristo mora en nosotros los creyentes y que es Él el que brilla. Porque a veces se nos olvida, hermano. A veces contestamos así como contestábamos al principio de este mensaje, ¿verdad? La luna emite luz. Amén. Y perdone que yo hice esto, como dice el hermano, algo está tramando. Sí, ¿verdad? Pero es porque a veces uno se va, ¿verdad?, con la primera. Amén. Y a veces cuando la gente dice, no, mire, qué hermanita más linda, ¿verdad?, cómo trata a los vecinos. Gracias. Pero si estamos conscientes, ¿verdad? Si estamos conscientes de la verdad, vamos a decir, las flores son para el Señor, porque si me las agarro yo se me van a podrir. Si se las doy a quien le pertenecen, van a perdurar para toda la eternidad. Pero si me las agarro yo, ¿qué pasa cuando las hermanas? ¿Qué pasa cuando las flores tienen 8 días? Esa agüita, ¿a qué huele? Mejor bótela donde más lejos, ¿verdad? Porque... Pero qué lindo, hermanos, cuando le damos la gloria a quien le pertenece. Mire, así como en un estadio, dice la palabra de Dios que somos un espectáculo.
Mire, este hombre, corredor, ¿verdad? Que todos tenían esperanzas en Estados Unidos, que Francia, que aquí, que mire, él frenando terminó la competencia. Pegó una gran carrera y después se dio el lujo de bajar la velocidad. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que Dios es el que da la gracia. Solo Dios es el que da la fortaleza, la capacidad. Estamos conscientes que el misterio del Evangelio son cosas que anhelan mirar los ángeles. Y en tercer lugar, Dios nos hace resplandecer. Versículo 12 al 16. Volvamos a Filipenses 2, que dicen: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Hermanos, los discípulos en aquel tiempo de Filipos no debían esconder la luz, porque decía Cristo, repetimos el pasaje, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Esforzarse por levantar la luz. La implicación lógica, ¿verdad?, es que otras personas, así como cuando una persona pone un foco en la noche, ¿qué pasa con las papalotas y los insectos? Son atraídos. Amén. Entonces así, hermanos, otras personas van a ser aquellas que van a venir a la luz de Cristo, pero hermanos, debemos ser ejemplo. Segunda Timoteo 2, versículo 1 al 3 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El discipulado que se está implementando, ¿verdad? Que escuché. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, le decía: esfuérzate. Hermano, pero la salvación es por gracia. Sí, pero esfuérzate en esa plataforma que ya el Señor te dio, que es la gracia, que es la salvación. Pablo decía: cada uno mire cómo sobreedifica. Amén. El Señor ya dio los ladrillos, pues hay que ponerlos. El Señor ya tiene la mezcla lista, pues tus manos van a poner, mis manos van a poner esa mezcla. Amén. Yo solía decirle a los hermanos en la unión: hermanos, Dios no necesita de nadie. Y sigue siendo cierto, ¿verdad? Dios no necesita de mí. Y si yo me voy mañana, otra persona el Señor la va a poner. Yo no soy indispensable. Pero como pastor sí lo necesito a usted. El hermano Job como pastor lo necesita a ustedes. Amén. Y Dios ha diseñado la iglesia para que funcione como un cuerpo, como un edificio, como un ejército. Hay un montón de figuras en la palabra del Señor. Pero todo eso tiene que ver con participación de los diferentes hermanos. En Efesios 4, en Romanos 12, 1 Corintios 12 dice que Dios nos ha dado dones espirituales. Amén. Dones espirituales, pero no los tenemos todos, ¿verdad? Sino que Dios dice, repartió a cada uno como Él quiso, pero dice que nos puso en el cuerpo, ¿para qué? Para que funcionemos cada uno en su función. Amén. Y Dios nos ha hecho necesarios para la iglesia local. ¿Verdad? Entonces, qué bendición cuando estamos donde Dios quiere, en la forma que Él quiere, en la capacidad que Él nos ha dado. Y entonces dice Pablo, ¿verdad?, a Timoteo siempre en 2 Timoteo 2, versículos 14 y 15, recuérdales esto.
exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Hermano, mire, está leyendo mal, le decía la, no decía los. Valdrá la pena esa discusión. Hermano, mire, ahí tenía punto y coma, se lo comió. ¿Valdrá la pena ese comentario, ese pleito? Mire, aquella silla debería de estar allá y es allí. ¿Tiene importancia eso? Amén. Dice, no contiendan, porque esto no es provechoso. Y dice en el siguiente versículo, ya me perdí. Dice, 15, procura con diligencia presentarte a Dios. ¿Cómo dice? Cuando los niños están en la escuela cristiana Oasis San Miguel o la Unión y saben que no ha estudiado y viene el examen y lo ponen allí, ¿será que dice voy a salir aprobado? Por supuesto, desde que empieza él sabe que no va a sacar buena nota. Sencillamente no ha repasado, no ha estudiado. Pero dice Pablo, procura, ¿cómo dice? Procura, ¿cómo? ¿A quién se lo dice, hermano? A los filipenses. Pero también a usted y a mí. También a usted. También a usted y a mí. Amén. A veces esperamos que los hermanos de primera línea sean los responsables. ¿Ya ve, hermano Orlando? ¿Está oyendo? ¿Dónde está el hermano Orlando? Para ustedes. Ya se funda, qué barbaridad. Ahí está, no, hombre. No, ¿verdad? Sino dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero esto debe de ser, es que el hermano, mire, ya una gran regañada, que este hermano ya no lo invite otra vez, vea. Dice, regocijaos juntamente conmigo. ¿Cómo debe ser la obra del Señor? Pues sí, que como a uno aquí, si uno no está a tiempo, ¿verdad? O decir, qué bendición, ¿verdad? Que el Señor me da el privilegio inmerecido de servir, de limpiar las llantas de los carritos, ¿verdad? Qué lindo el Señor. Un ejemplo, por supuesto, ¿verdad? Dice en el versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, ¿verdad? Y esto tiene que ver también con el gozo, porque si yo no estoy murmurando ni peleando es porque estoy contento, ¿verdad? Mire, cuando uno está contento no le importa que le diga, ¿qué le dijeron? Una persona que acaba de recibir un título universitario, ¿verdad? Y pasa un carro y lo chispeó de lodo, ¿verdad? ¿Cómo se siente? El hombre más desdichado del mundo. ¿Ah? ¿Cómo se siente? Eso no importa, ¿verdad? Imagínense con semejante cartón, ¿verdad? Y tomándose busca un trapito, ¿verdad? Amén. Versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. ¿Sabe usted qué es ser derramando en libación? Es que a usted lo agarren y lo destripen, con todo respeto, y eso caiga en el altar del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a eso? Aunque sea derramado en libación, me gozo, dice, y regocijo con vosotros, pero dice, espera la reacción, regocijaos, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hermanos, el Señor quiere que nos regocijemos. Versículo en Filipenses siempre, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Capítulo 4, versículo 4. Otra vez digo, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca, aún en las tribulaciones, hermanos. El Señor quiere que aprendamos a regocijarnos. El gozo del Señor trasciende a los sentimientos, el gozo del Señor trasciende las circunstancias.
¡Qué bendición, hermano! No es bendición porque ahorita ni me hable, por favor, ¿verdad? Ahorita no estoy para... Pero hermanos, aunque estemos sufriendo, aunque estemos aún enojados, ¿verdad? Podemos decir, Señor, arráncame esto, ¿verdad? Se lo digo por experiencia. Amén. O usted no se enoja. Gloria a Dios si no es así, hermano. Qué bendición si no tiene ese... Porque hay personas que no tienen esa concupiscencia, ¿verdad? Pero hermanos, qué lindo es cuando el Señor nos reta y estamos bien bravos, ¿verdad? Hasta rojo. Y el Señor, regocíjate. Deja eso. No le hagas caso. Amén. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es como el corcho, ¿verdad? El corcho usted le mete hasta el fondo de la pila. A mí me gustaba jugar con el corchito, ¿verdad? Le metía al fondo de la pila y siempre salía. Por más veces que lo metiera, le ponía una piedra, se tardaba un poquito más, pero siempre salía. Así es el gozo del Señor. O así debería de ser. Amén. Y entonces dice, ¿verdad? Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué es tan dañino lamentarse y discutir? Dice el hermano Jack Hayford. ¿Por qué es tan dañino lamentarse y discutir si la gente se entera de que los miembros de una iglesia siempre discuten, se lamentan y murmuran? Obtendrán una impresión falsa de Cristo y del Evangelio. La creencia en Cristo debiera unir a todos aquellos que confían en Él. Si su iglesia casi siempre está discutiendo y lamentándose, pierde el poder unificador de Jesucristo. Deje de discutir o de lamentarse dentro de la iglesia en cuanto a personas y condiciones y permita que el mundo vea a Cristo. Eso es lo que dice el comentarista que encontré acerca de esta escritura. Qué precioso, hermanos, cuando podemos contentarnos, alegrarnos y darle gracias a Dios en todo. Dice, dad gracias en todo porque esto es... ¿Estamos enfermos? ¿Es la voluntad de Dios? Miren lo de la prosperidad. Dicen que Dios no quiere que usted esté enfermo. Usted tiene que declarar que está sano. Entonces, estaba mal Job, el de la Biblia, ¿verdad? Estaba mal Jesús porque él no tenía dinero. Le llegaron a cobrar los impuestos. Pedro, mira, anda, tira un anzuelo. El primer pez que encuentres, lo abre, le saca la moneda y paga el impuesto, porque él no tenía para pagar impuestos. Entonces, hermanos, el Evangelio quiere decir, ¿verdad?, que necesitamos estar contentos. Y esto es un gran reto para mí, hermano. Le soy sincero. Yo tengo tropiezo con el enojo. Yo tengo problemas con el enojo. Si no, le voy a dejar el número de mi esposa o se lo da a usted, por favor, para que le cuente, ¿verdad? Sí, hermano. Sí. Porque es bien fácil, no, qué lindo el hermano con corbata. Ah, pues sí, vaya a ver allá. Y por eso Pablo decía, no como en mi presencia solamente. No solo en frente del pastor, de los diáconos, de los hermanos, ¿verdad? Ah, que me vean que soy consagrado. Aleluya. Sino allá solo cuando la luz está apagada, ahí, aleluya, Señor, qué precioso. Cuando no me están viendo. Mucho más, dice, ahora en mi ausencia. Ocupados en vuestra salvación. Con temor y temblor. Hermanos, es necesario estar ocupados. ¿A qué vamos a ir al cielo, hermanos amados? A alabar al Señor. ¿A qué vamos a ir al cielo? A estar con Él. ¿A qué vamos a ir al cielo? ¿O no sabe usted, no, hermano? No les ha dicho, hermano. ¿A qué vamos a ir al cielo? A darle toda la gloria. ¿A qué vamos a ir al cielo? A servirle. Fíjese que ahí dice que sus siervos le servirán. ¿Y qué vamos a hacer? No me pregunte porque no sé. Pero lo que sí sé es que la Biblia dice que vamos a ir a servirle al Señor allá en el cielo. Entonces, si esa es la realidad a lo que vamos, yo creo que es importante que empecemos aquí, en la tierra. Amén. Por eso el hermano Paul Washer es bien duro, ¿verdad? Que dice, mire, si usted no quiere alabar al Señor aquí, yo no sé a qué va a ir al cielo.
¿verdad? Si usted no quiere orar aquí, dice, yo no sé a qué va a ir con quién va a ir a platicar en el cielo, pues. ¿Verdad? Entonces aprender a deleitarnos en el Señor desde ya aquí, en la presencia del Señor, en presencia o en esencia de nuestros líderes. Y dice con temor y temblor, la reverencia, el sumo respeto al Señor. Todo lo que hacemos es enfrente de Dios. Aunque estemos en lo oscuro, estamos enfrente de Dios. Dice la Biblia, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel, dice, de quien daremos cuenta. Amén. Seremos motivo de gozo y triunfo a nuestros pastores. Versículo 16. Dice, asidos de la palabra de vida. Mire qué importante. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Qué significa asidos? Así como cuando dice la Biblia que Jacob luchó con el ángel. ¿Y qué le dijo? No te dejaré si no me bendice. ¿Qué hizo el ángel? Le descoyuntó, dice, se le destrabó aquí, mire. Y le quedó colgando la pierna. Amén. Pues dice Pablo, así tienes que agarrarte de la palabra del Señor. Asidos de la palabra de vida. Tengo un problema, ¿dónde voy a encontrar la respuesta? Tengo una necesidad, ¿dónde voy a encontrar la respuesta? Tengo una necesidad de un consejo, ¿dónde voy a encontrar? Asidos. ¿Y qué va a pasar? Dice, nuestros líderes se van a llenar de gozo y de triunfo. Y van a decir, no he trabajado en vano. No ha sido en vano los desvelos, las tribulaciones. Hermanos, ustedes saben que el hermano Job es misionero. ¿Por qué? No, pues sí, pero ¿por qué es misionero el hermano Job? Es que él no es de aquí, él no es de San Miguel. Amén. Él aquí está fuera de su cancha, ¿verdad? Amén. Entonces necesitamos ver eso, ¿verdad? El precio que se ha pagado. Perdonen que esté aquí enfrente, ¿verdad? Pero dice que yo tenga de qué gloriarme. Es una satisfacción para el siervo de Dios. La mejor satisfacción, ¿cuál es? Su ejemplo, su entrega al Señor. Que no haya necesidad, hermano Orlando, vamos a comprar 40 lazos. ¿Para qué? Para ir a alar a todos los hermanitos, ¿verdad? Vamos a amarrar para llevarlo a la reunión. No, sino que nosotros estemos dispuestos, decía un hermano que discipulaba en Venezuela, dispuestos y disponibles en todo tiempo. Si usted se quiere acordar de algo de este mensaje, DDTT, dispuestos y disponibles en todo tiempo. ¿Para quién? Por supuesto, para el Señor. Amén. Para algunas sectas, las obras son meritorias para salvación. Mire, si es posible le ponen el pie en la puerta para que usted no cierre. Son peores que los que venden teléfonos o créditos, ¿verdad? O que le ofrecen una tarjeta nueva o un dinero nuevo, ¿verdad? Mire, ¿a dónde le mandamos el cheque, verdad? Cualquier parecido es pura coincidencia. ¿Por qué? Porque ellos les han dicho, mientras más almas ganen, ¿verdad? Por así decirlo, aunque ellos lo que hacen es perder a la gente. Ellos son riega veneno, les digo yo, ¿verdad? Mientras más almas pierdan, según ellos tienen más méritos en el cielo. ¿Verdad? Los hindúes hacen obras, mire, se hacen heridas. Hay personas que en nuestro país, ¿verdad? Todavía caminan de rodillas y sangran. Personas, no sé si ha escuchado, gente que se hace crucificar en vivo y les meten los clavos, hermano. ¿Sí? Ellos creen que ganan méritos. Pero nosotros sabemos, ¿verdad? Que es por gracia. Por gracia. Pero el llamado es a servirle al Señor. Aunque estemos conscientes que la salvación es por gracia, hay un esfuerzo por llevar la luz a quienes están en oscuridad, hermanos.
Hay otras personas que están como nosotros estábamos antes, con el tráiler lleno de hierro, en bajada y sin frenos. Amén. Y la próxima curva que venga, ¿qué va a pasar? Allá en la Unión, en las curvas del Gavilán, mire, se fue el tráiler. Se tardaron un montón de días en descargarlo. Gracias a Dios que no se mató, el motorista andaba vendado de la cabeza. Pero imagínense cómo están esas personas que van rumbo al infierno también. Nos estaremos quejando, amado hermano. ¿Habrá falta de gozo en nosotros? Si es así, el Señor es fiel y nos puede perdonar y limpiar y llenarnos de ese gozo verdadero. Estamos mostrando la luz de Cristo en todo momento a nuestros semejantes. Tenemos ese sentido de urgencia que decía Pablo. Ay de mí si no anunciare el evangelio. Decía que el hombre, ¿verdad?, que salvó a judíos, Schindler, ¿verdad? Ya han visto la lista de Schindler. Lloraba cuando los judíos le hicieron un anillo y decía: con este prendedor 2 personas, y no lo hice. Con ese carro 5 o 10 personas, y no lo hice. Y lloraba, hermano, y fueron miles los que salvó. Que el Señor nos dé esa entrega, hermanos, esa carga por las almas perdidas. ¿Cuánto estamos ocupándonos en nuestra salvación y con qué actitud? Amén. ¿Qué tan seguido venimos a la reunión? Son las cosas del Señor parte de nuestra agenda y decimos, es uno de las cosas que yo debo de hacer. ¿O es el centro de nuestra vida? ¿Quién está en el trono de nuestro corazón? Pensemos bien si vamos a decir Cristo. Porque si es Cristo, nuestra vida debe de tener todo eso. Amén. No estoy hablando de la salvación, ¿verdad? Porque la salvación ya el Señor nos la dio a los que hemos nacido de nuevo por gracia. Amén. Pero si ya tenemos la salvación, sencillamente luna refleja la luz. Amén. No deje que vengan las nubes encima, ¿verdad? Porque mire, a veces hay luna llena, pero las nubes cubren y no se mira la luz. Pero que el Señor nos dé la gracia, hermanos, de compartir esa luz. Pongámonos de pie, hermanos. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El mundo que ofrece deleites. La vez pasada miraba cuántos de nosotros jugamos con aquel animalito que le decíamos cuzuquito, que hace un volcán al revés, o sea, es un agujerito, ¿verdad? Y va sacando la tierra. ¿Y qué es lo que hace? Atrapa, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, qué bendición cuando tenemos esa visión. Y el Señor nos ha cautivado para cautivar a otros. El Señor nos ha alumbrado para alumbrar a otros, ¿verdad? Y decirle, Señor, que yo no le ponga atención. Bueno, la pandemia es un gran tema, ¿verdad, hermanos? La pandemia, ¿cuántos nos han puesto afligidos? ¿Sí? ¿Cuántos tememos morir de COVID-19? Sinceramente. Gloria a Dios, mire, quizás solo yo. Bueno, ya reaccionaron, ¿verdad? Pero verdad que uno dice, si me diera eso, y nosotros hasta haciendo planes con Lilia, mira, si yo me muero primero, ¿verdad? Entonces te encargas de embrocar la soya, ¿verdad? De hacer esto, de hacer aquí. Y me dice, mira, tenés que hacer un testamento, hay algo para que, vea, se sepa algo, aunque sea. Es una realidad, hermanos. Yo sé que no te gusta hablar de eso, me dice, pero es una realidad, hermano. Pero que ese temor no sea impedimento para disponernos al Señor, para alumbrar,
para recibir su luz y para compartir su luz. Amén. Que ese temor, que las circunstancias que estemos pasando, enfermedades, tribulaciones. Miren esta niña, ¿verdad?, que se enterró ayer. Ha sido un ejemplo, según me dice Benjamín. Y gloria a Dios por eso. Testificaban, ¿verdad?, que esta niña, había un niño sin comer y ella le compartía su comida. O le decía al papá, mire, a usted le dan permiso de comprar pupusas y a esta gente no, vaya y cómprele pupusas. ¿Qué estaba haciendo? Reflejando la luz de Cristo. Qué lindo, ¿verdad? Señor, ayúdanos. Muchas gracias por esa luz que tú has traído. Si hay alguien aquí que todavía no ha sido salvo por esa luz de Cristo, sálvale hoy, Señor. Concédele el nuevo nacimiento, concédele la fe verdadera, la fe que salva. Concédele el arrepentimiento de sus pecados. Pero Señor, a los que ya te conocemos, perdónanos cuando no hemos dejado que tu luz ilumine a otros. Perdona si hemos metido la luz debajo del almud. Perdona si hay cosas, Señor, que están atrasándonos en esa misión que tú nos has dado, de ser embajadores, de ser luz del mundo. Transfórmanos, Señor. Cámbianos, Señor. De verdad, cámbianos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Perdone que me tome más tiempo, hermano, pero esto lo traía desde antes, se me había olvidado. A veces yo le he orado al Señor, cámbiame, pero sigo haciendo lo mismo. Y el Señor me llevó en un momento a decir, bueno, debes de pedir específicamente, ¿verdad? Porque si yo voy manejando y me pasé el alto, Señor, perdóname. Pues ya me perdonó, pero yo tengo que aprender a hacer el alto. Amén. Es un ejemplo, ¿verdad?, de cosas cotidianas. Que le grité a mi hija, ¿verdad? Perdóname, Señor. Y perdóname, Señor. Y perdóname, Señor. Perdóname. El Señor nos perdona si nos arrepentimos. Pero la idea no es venir otra vez y otra vez, aunque dice la palabra del Señor 70 veces 7, así. Y el Señor es bueno y misericordioso. Y por su misericordia no hemos sido. Pero la idea no es esa, hermano. La idea es, cámbiame de verdad. Cámbiame de verdad. ¿Verdad? Si decía 10 palabras malas en el día, que mañana sean 8 y la otra semana sean 7 y en el mes sea ninguna. Amén. Que el Señor nos ayude a ser específicos. Señor, este pecado está delante de ti. Límpiame, cámbiame, dame fuerzas. Porque dice, fiel es el que os llama. Y aquí donde leíamos, ¿verdad? Dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. A Él sea la gloria. Padre, ayúdanos a cambiar específicamente. Ayúdanos a identificar esas áreas en donde tú nos has mostrado una y otra vez y seguimos cayendo. Perdónanos, cámbianos, danos fuerzas. Danos esa capacidad, esa gracia de ver, Señor, qué es lo que vamos a atacar. Cualquier pecado, Señor, cualquier área que todavía no ha sido tratada. Y que puede ser que todos se den cuenta y que yo no me dé cuenta, Señor, ilumíname, dame entendimiento, transfórmame de verdad. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.